Hola a todos. Antes de empezar esta historia, por favor, dejen un comentario diciendo desde dónde me están leyendo. Ahora comencemos. Mírate, gorda por el embarazo, incapaz de cuidar de tu propio cuerpo. Lárgate de esta casa ahora mismo. Estoy harto de ver tu cara fea. En ese momento, yo estaba embarazada de 9 meses. Mi cuerpo estaba debilitado por el peso de mi vientre. Pero lo que no sabía era que mi corazón estaba aún más frágil. Durante mucho tiempo, mi esposo se había vuelto frío. Cada noche que volvía tarde, ni una sola vez me miraba con ojos de amor. Una mañana, presencié con mis propios ojos cómo me engañaba con una mujer más joven. La escena me hizo llorar, y sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Pero lo que más me dolió fue cuando busqué consuelo en mi suegra. Ella, en lugar de apoyarme, se puso del lado de mi esposo y su amante. Delante de ellos me gritó con voz áspera: «Nunca fuiste digna de mi hijo. Mírate. Gorda por el embarazo, incapaz de cuidar de tu propio cuerpo». Esas palabras volvieron a herirme profundamente, y las lágrimas no dejaban de caer. Antes de que pudiera decir una palabra, la amante de mi esposo me vació una botella de agua sobre la cabeza. Y entonces, de la boca de mi esposo salieron las palabras que nunca olvidaré: «Lárgate de esta casa ahora mismo. Estoy harto de ver tu cara fea». Con mi vientre abultado y mi cuerpo debilitado, salí de aquella casa sin saber a dónde ir. Un año después, cuando volví a encontrarme con esas 3 personas, no tuvieron más remedio que suplicarme perdón por lo que me habían hecho. Mi nombre es Sofía, tengo 27 años. Estaba embarazada de 9 meses del hijo de Javier, el hombre que una vez amé con locura. Pero últimamente, ese amor se sentía como una carga que me apuñalaba el corazón cada día. Esta casa, que antes fue cálida y cuyas paredes resonaban con risas, ahora solo me inspiraba ansiedad y miedo cada vez que oía los pasos de Javier en la puerta. Rara vez llegaba a tiempo y cuando lo hacía, siempre tenía una expresión de descontento. Esa mañana, estaba sentada en el salón, contemplando mi creciente vientre. Intentaba consolarme acariciando suavemente mi cuerpo. «Cariño, solo un poco más de paciencia. Papá cambiará pronto». Pero por alguna razón, esas palabras solo hacían que mi pecho se sintiera más oprimido. Poco después, oí un coche detenerse en el patio. Me levanté lentamente, sosteniendo mi pesado vientre. Pero no era solo Javier quien bajaba del coche. Lo acompañaba una mujer joven con un vestido ajustado. Llevaba el pelo largo y suelto, y su rostro estaba cubierto de un maquillaje intenso. Ambos sonreían con complicidad. Mis piernas temblaron. Me quedé en la puerta, incapaz de creer lo que veían mis ojos. Javier me miró con frialdad, sin una pizca de culpa. La mujer, que se llamaba Isabela, y que él presentó como su secretaria, me miró con una sonrisa burlona. «Javier, ¿qué está pasando?». Mi voz temblaba. Javier soltó una carcajada. «No hagas un drama, Sofía, estoy harto de ti». Me quedé helada. Esas palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. «Javier, soy tu esposa. Estoy esperando un hijo tuyo», dije, rompiendo a llorar. Isabela se acercó con paso arrogante. «Ese es el problema», dijo en voz baja pero venenosa. «No eres más que una carga en la vida de Javier. Una mujer como tú debería conocer su lugar». Antes de que pudiera responder, oí otros pasos dentro de la casa. Mi suegra, la señora Torres, salió con los brazos cruzados. Su rostro reflejaba irritación. «Ya basta, Javier. No pierdas el tiempo con esta mujer». «Sabía que solo traería mala suerte desde el principio», dijo con frialdad. Me quedé sin palabras. «Señora, ese fue el mayor error de mi hijo», me interrumpió. Miré a Javier esperando que interviniera. Pero todo lo que recibí fue una mirada llena de odio. En ese momento, Isabela sacó una botella de agua de su bolso, la abrió con una sonrisa maliciosa, y, antes de que pudiera reaccionar, el agua fría cayó sobre mi cabeza. El líquido corrió por mi cara, empapando mi ropa holgada y haciéndome temblar. Javier, en lugar de defenderme, gritó: «Lárgate de esta casa, estoy harto de verte, mujer insolente». Bajé la cabeza, abrazando mi vientre con manos temblorosas. Mis lágrimas se mezclaron con el agua derramada. La señora Torres se quedó a su lado, con los brazos cruzados, observando como si todo fuera lo más normal del mundo, e Isabela se rió. Retrocedí lentamente. Nadie me detuvo, a nadie le importó. Una lluvia de lágrimas y dolor siguió mis pasos mientras salía de esa casa. Mis piernas temblaban, pero seguí caminando. Desde el patio, eché un último vistazo. La casa que una vez fue el espacio de mis sueños ahora parecía un conjunto de paredes vacías y sin alma. Miré al cielo, conteniendo la opresión en mi pecho. «Dios mío», susurré en voz baja, «si esta es tu voluntad, la aceptaré».
Pero, por favor, permíteme levantarme de nuevo. No quiero que mi hijo comience su vida viendo las lágrimas de su madre. La brisa del atardecer soplaba suavemente. Lo dejé todo atrás y caminé. No sabía a dónde ir, pero sabía una cosa. No volvería con la cabeza gacha. Esa noche, caminé sin rumbo. El vientre me pesaba, mis pasos eran vacilantes, y el aire frío de la noche me calaba hasta los huesos. Las calles estaban desiertas. Solo el sonido de los grillos y el susurro de las hojas me acompañaban. No tenía a dónde ir. La casa de mis padres se vendió hace mucho tiempo, después de la muerte de mi padre, y mi madre se había vuelto a casar en otra ciudad. Estaba sola, completamente sola. Cada paso se sentía como una carga. No podía contener más las lágrimas. ¿Cómo podía el hombre que juró protegerme abandonarme de esta manera, embarazada de su hijo? Y lo que más me dolía era que la mujer a la que llamaba mamá, mi suegra, me había echado como si fuera basura. Me detuve frente a una pequeña tienda ya cerrada. Lentamente, me dejé caer sobre el frío suelo de la terraza. Abracé mi vientre, lo besé suavemente y susurré: «Perdóname, mi amor. Esto es todo lo que mamá puede ofrecerte esta noche». Una fina llovizna comenzó a caer. Miré al cielo, dejando que las gotas cayeran sobre mi rostro. Pero en medio de ese dolor, me hice una promesa. Si Dios me concedía una larga vida, me levantaría de nuevo. No para vengarme, sino para demostrar que una mujer herida puede mantenerse en pie con dignidad, sin necesidad de hundir a nadie. Minutos después, una anciana con un paraguas pasó por la calle y se detuvo al verme. «Hija, ¿qué haces aquí? Es tarde y hace mucho frío», dijo con voz suave. La miré con los ojos hinchados. «Me han echado, señora. No tengo a dónde ir». La anciana guardó silencio por un momento, observándome de arriba abajo. Al ver mi vientre, suspiró profundamente. «Madre mía, y encima embarazada. Vamos a mi casa. Es pequeña, pero es cálida». No dudé en asentir. Solo quería descansar, encontrar un lugar donde pasar la noche. La anciana me llevó a una humilde casa al final de un pequeño callejón. Las paredes eran de madera, pero el ambiente era pacífico. Me preparó un vaso de leche caliente y me dio una manta. «¿Cómo te llamas, hija?» «Sofía, señora». «Yo soy la señora Carmen. Considera este tu hogar». Esa noche, me dormí sobre un simple colchón en el suelo, pero se sentía mucho más cómodo que la lujosa cama de la casa en la que vivía antes. Por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. A la mañana siguiente, la señora Carmen me sonrió. «Hija, Dios no nos da pruebas sin una razón. Eres fuerte, esta vieja lo sabe, pero a partir de mañana tienes que volver a levantarte. No dejes que ellos ganen». Sus palabras encendieron una pequeña llama en mi corazón. A partir de ese día, juré que no lloraría más por Javier, ni por Isabela, ni por la señora Torres. Reconstruiría mi vida desde cero. Día a día, comencé a ayudar a la señora Carmen en su puesto del mercado. Aunque el embarazo me pesaba, me obligaba a moverme. A veces estaba agotada, a veces casi me desmayaba. Pero cada vez que sentía las pequeñas patadas de mi bebé, sonreía. Él era mi razón para seguir adelante. El tiempo pasó rápido. Un mes después, di a luz. El llanto de mi bebé rompió el silencio de nuestra pequeña casa en mitad de la noche. La señora Carmen me secó el sudor de la frente y me miró. «Mira qué sano está. Dios te quiere». Miré su pequeño rostro y lloré suavemente. «Te criaré con amor, mi niño. Y algún día sabrás que tu madre cayó, pero nunca se rindió». Esa noche, me di cuenta de algo. El agua que Isabela me había echado en la cabeza no fue el final. Fue el comienzo de una nueva historia. Una historia que algún día haría que esas 3 personas se arrodillaran ante mí. Esa mañana, el sol se filtraba por las rendijas de la ventana de madera de la pequeña casa de la señora Carmen. Mi hijo, de apenas una semana, dormía plácidamente en mis brazos. Me senté en el suelo, contemplando su rostro con el corazón lleno de emoción. Mirando sus manitas, le hice una promesa en silencio. «No importa qué tormentas traiga la vida, seré una madre fuerte». La señora Carmen entró con un plato de arroz y un caldo caliente. «Come mucho, Sofía. Necesitas fuerzas para amamantar al bebé», dijo con ternura. Sonreí y acepté el plato. «Muchas gracias, señora. No sé qué habría hecho sin usted». Ella simplemente me acarició el hombro. «No te preocupes. Sé que te duele, pero no te quedes atada a esa herida. Aún eres joven, puedes empezar de nuevo». Sus palabras resonaban constantemente en mi cabeza. Cada vez que me sentía triste las recordaba, y poco a poco empecé a aprender a valerme por mí misma. Unas semanas después del parto, comencé a acompañar a la señora Carmen al mercado para ayudarla a vender verduras.
Llevaba a mi hijo en un portabebés, mientras mis manos ordenaban cuidadosamente las hortalizas. Al principio la gente me miraba con extrañeza. Algunas señoras cuchicheaban: «Pobrecita, qué pena, abandonada por su marido estando embarazada y tan joven». Fingí no oír nada. Me concentré únicamente en mi trabajo. Día a día, aprendí sobre el mercado, sobre los precios de las verduras, sobre cómo regatear. El mundo no era tan pequeño como la casa que una vez consideré mi paraíso. Era mucho más grande, y fuera había todavía mucha gente buena dispuesta a ayudar sin prejuicios. Un día, en medio del ajetreo del mercado, un señor mayor compró verduras en mi puesto. Vestía una camisa y pantalones sencillos, pero por su forma de hablar, supe que no era una persona cualquiera. «Las verduras están frescas y bien ordenadas, señorita. ¿Las cultiva usted misma?». Sonreí cortésmente. «Todavía no, señor. Pero me gustaría aprender a cultivarlas para poder venderlas más baratas». El hombre asintió lentamente. «En ese caso, venga mañana a mi finca. Necesito a alguien trabajador que me ayude en el campo. Puedo pagarle lo suficiente para que usted y su hijo puedan vivir». Me sorprendí, pero al mismo tiempo dudé. «¿De verdad?». Él sonrió. «Hablo en serio. Mi nombre es señor Alonso». Ese día marcó un nuevo comienzo. Al día siguiente fui a su finca. Era un terreno amplio en las afueras de la ciudad, con una pequeña casa al lado. El señor Alonso me enseñó a sembrar, a regar y a cuidar los cultivos. Cada tarde, volvía a casa con el cuerpo agotado, pero con el corazón en paz. Pasaron los meses. En esa finca aprendí sobre pequeños negocios. Comencé a vender los productos de la cosecha en el mercado con un empaque sencillo y un nuevo nombre: Las verduras frescas de Sofía. El pequeño negocio empezó a ser conocido. A la gente le gustaban los productos por su limpieza y orden. Incluso otros comerciantes querían que les consignara mercancía. Nunca imaginé que en un lugar tan humilde como una finca encontraría el camino hacia una vida completamente nueva. Una tarde, el señor Alonso estaba sentado en una silla de bambú, observándome pesar las verduras. «Sofía, ¿sabes por qué te ayudo?». Lo miré con curiosidad, porque de joven yo también lo perdí todo. Pero fue precisamente en esa pérdida donde aprendí a empezar de nuevo. Lo miré con los ojos llorosos, sin decir nada. El señor Alonso continuó: «Tienes un espíritu que no se rinde. Recuerda mis palabras, Sofía. Algún día, las personas que te pisotearon inclinarán la cabeza ante tu éxito». No sé por qué, pero sus palabras sonaron como una oración. Una oración que algún día se haría realidad, de una manera mucho más grandiosa de lo que podría haber imaginado ese día. Había pasado un año desde que me echaron de aquella casa. Mi hijo ya podía caminar tambaleándose, y me llamaba con su suave vocecita: «Mamá, mamá». Cada vez que lo oía, mi corazón se llenaba de emoción, y todo el cansancio desaparecía en un instante. Mi pequeño negocio con el señor Alonso había crecido rápidamente. Empezamos a suministrar productos agrícolas a varios supermercados y restaurantes importantes. En el mercado, mucha gente me conocía como la señora de las verduras de Sofía, porque mis productos eran siempre los primeros en agotarse cada mañana. Trabajaba desde el amanecer, pero no me sentía agobiada. Cada manojo de verduras que ataba, cada gota de sudor que derramaba, era parte del viaje hacia la nueva vida que yo misma había elegido. Un día, después de terminar de organizar la cosecha, el señor Alonso se acercó con un sobre marrón. «Sofía, necesito hablar contigo un momento». Dejé de pesar los pepinos y lo miré. «¿Qué ocurre, señor?». Él sonrió con calma. «Ya soy viejo. No puedo seguir trabajando en el campo a esta edad. Pero al verte me doy cuenta de que no solo eres una trabajadora incansable, sino que tienes un agudo sentido para los negocios». Me quedé sin palabra. Quiero decir, quiero que te hagas cargo de esta finca y la conviertas en tu propio negocio. Mis ojos se abrieron de par en par. «Pero señor, no tengo dinero para eso». El señor Alonso solo sonrió. «No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de confianza». No pude contener las lágrimas. Hasta ahora, la gente siempre me había juzgado por mi pasado. Pero el señor Alonso vio mi esfuerzo y mi determinación. A partir de ese día, me convertí oficialmente en la administradora de la finca. Llamé a mi negocio Finca Sofía. Allí aprendí a registrar una empresa, a crear un logotipo e incluso a promocionarme con mi viejo teléfono móvil. Al principio fue difícil. A menudo pasaba las noches en vela buscando formas de entregar las cosechas más rápido y de forma más segura. Pero ese cansancio se sentía dulce, especialmente cuando mi hijo se sentaba en mi regazo y sonreía con inocencia, como si entendiera el esfuerzo de su madre. Poco a poco, los resultados de mi negocio empezaron a llamar la atención de mucha gente. Una mañana, vino una inversora.
Era una mujer elegante llamada señora Elena. Ya había comprado mis verduras antes, y según dijo, había quedado muy impresionada con su frescura. Sofía, me gustaría que participaras en un nuevo proyecto. Estoy desarrollando un terreno para un complejo residencial y necesito a alguien que suministre los productos agrícolas para el proyecto. Apenas podía creerlo. ¿Un complejo residencial? Sí, dijo sonriendo. Si quieres, te presentaré al equipo de desarrollo. Ese día fue un gran punto de inflexión en mi vida. Fui invitada a una reunión con el equipo de desarrollo. Por primera vez, me senté en una gran sala de reuniones, rodeada de gente con trajes y vestidos de firma. Yo llevaba un sencillo vestido gris y un pañuelo negro, pero me sentía segura. Sabía que lo que me daba valor no era mi ropa, sino mi esfuerzo. La reunión fue bien. Quedaron impresionados con la forma en que expliqué mi sistema de distribución de productos. Después de la reunión, un hombre del equipo me miró y dijo: «Tiene un potencial increíble. Si aprende más sobre la gestión de terrenos, podría crecer mucho más rápido. El sector inmobiliario necesita gente honesta como usted». Esa noche, sus palabras me dejaron pensativa. El sector inmobiliario, un mundo que hasta ahora me parecía ajeno. Pero, por alguna razón, esas palabras no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Comencé a estudiar sobre terrenos, leyes y métodos sencillos de desarrollo de viviendas. El señor Alonso me apoyó plenamente. Me dijo: «Ya has cultivado verduras en la tierra de otros. Ahora es el momento de sembrar tu futuro en tu propia tierra». Estudiaba cada noche. En cada oración rogaba a Dios que me diera dirección y fuerza en mis pasos. No sabía a dónde me llevaría este camino, pero algo en mi corazón me decía: este viaje no ha hecho más que empezar. Aún no sabía que, a partir del conocimiento que adquirí esa noche, Dios estaba preparando algo asombroso. Algo que haría que las personas que una vez me echaron volvieran a mí. No para humillarme, sino para inclinar la cabeza avergonzados. El tiempo siguió pasando, y yo era como un árbol que crece en silencio, pero cuyas raíces se hacen cada vez más fuertes. Finca Sofía ya no era un pequeño campo. Me asocié con otros agricultores y expandí mis terrenos hasta abarcar 3 pueblos. La señora Elena, quien me introdujo en el mundo inmobiliario, se convirtió en mi mentora. Vio mi integridad y me confió tareas que antes me habrían parecido imposibles. Si puedes gestionar productos agrícolas con esmero, también puedes gestionar un terreno residencial, Sofía, me dijo una tarde mientras tomábamos un café. Sonreí levemente. Yo solo sé sembrar, señora. Las casas también se siembran, Sofía, respondió con ligereza. La única diferencia es que no se siembran con semillas, sino con confianza. Esas palabras resonaron en mi corazón durante mucho tiempo. A partir de entonces, mis días fueron un viaje de aprendizaje. Aprendí sobre terrenos, materiales de construcción y sistemas de préstamos hipotecarios. Leía mucho, tomaba notas, escuchaba, y a menudo me quedaba despierta hasta el amanecer con mi hijo dormido en brazos. Cada noche, recordaba aquella en la que me echaron de casa mientras me vertían agua encima. En ese momento, sentí que el mundo se derrumbaba, pero ahora agradecía esa herida. Sin ella, no habría llegado tan lejos. Pasaron algunos años y, bajo la guía de la señora Elena, mi primer proyecto finalmente vio la luz. Era un pequeño complejo al que llamé Villas Mateo, combinando mi nombre con el de mi hijo. Eran solo 10 casas modestas, pero cada una fue construida con todo mi corazón. Cuando comenzó la construcción, miré el terreno y contuve las lágrimas. Las sombras del pasado pasaron fugazmente. El rostro enfurecido de Javier, la sonrisa burlona de Isabela, la mirada fría de la señora Torres. Pero ya no sentía odio. Sentía que los había dejado en el pasado y que había caminado demasiado lejos como para mirar atrás. Una mañana, mientras el proyecto avanzaba, la señora Elena me miró por encima de sus gafas de sol. ¿Sabes una cosa, Sofía? Creo que ya estás lista para valerte por ti misma. Me giré sorprendida. ¿Qué quiere decir? Ella sonrió. Ya puedes seguir adelante sin mí. Villas Mateo no es solo tu primer proyecto, es el trampolín para que te conviertas en una gran promotora. Estoy segura de que volarás mucho más alto. La miré durante un largo rato. Gracias, señora. No sé cómo podré agradecérselo. La señora Elena negó con la cabeza. Con que sigas siendo una buena persona es más que suficiente. Y, efectivamente, Villas Mateo se vendió por completo en solo 3 meses. El rumor sobre una joven promotora llamada Sofía comenzó a extenderse. La gente pensaba que yo era una mujer nacida en una familia rica. Nadie sabía que una vez estuve sentada frente a una casa con el agua corriendo por mi cabeza. Ahora tenía una pequeña oficina. En la pared colgaba una modesta frase que yo misma había escrito.
Levántate, no para vengarte, sino para demostrar que Dios siempre tiene un plan hermoso. Esa noche, estaba frente a mi escritorio, mirando una pila de documentos para un nuevo proyecto. Mi hijo Mateo corrió hacia mí, sonriendo. Mamá, mira la casa que he dibujado. Lo abracé y sonreí. Sí, mi amor. Más adelante construiremos muchas más casas. Y en mi corazón, sabía que Dios estaba preparando algo que yo no esperaba. Un encuentro que sacudiría mi pasado, justo cuando había olvidado lo que se sentía al ser herida. Esa mañana, el aire era cálido, y el cielo estaba despejado. Me encontraba frente a una gran puerta con el letrero Grupo Mateo, mi empresa, ahora formalmente constituida. Llegar a este punto me había llevado años, desde vender verduras en el mercado, cultivar en el campo, hasta ahora, liderar una empresa inmobiliaria en ascenso. Mucha gente me miraba con admiración, pero en mi interior, yo sabía quién era, una madre soltera que una vez fue echada de su casa con el vientre abultado y lágrimas en las mejillas. Cada vez que recordaba el pasado, lo que sentía no era dolor, sino gratitud. Sin esas heridas, no habría tenido tanta fuerza. Ese día, mi equipo y yo visitábamos un nuevo proyecto, las viviendas Armonía para el pueblo. Serían viviendas de protección oficial para la clase media, con un diseño sencillo pero cómodo, y cada una con un pequeño jardín. Me paré en medio del terreno, que todavía era solo tierra roja. Se oía el ruido de la maquinaria pesada y el olor a polvo se mezclaba con la brisa del mediodía. Cerré los ojos por un momento, dejando que el viento acariciara mi rostro. En mi corazón, susurré: Dios mío, que este proyecto sea una bendición para mucha gente. De repente sonó mi teléfono. Directora Sofía, esta tarde vendrá un posible comprador a ver el terreno de las viviendas de protección oficial. Son 3 personas. De acuerdo, respondí brevemente. Esa tarde, esperé en la galería de marketing. 2 jóvenes empleados me acompañaban. Mateo estaba sentado en mi regazo, ocupado dibujando casitas en su cuaderno. Yo revisaba los documentos del posible comprador que estaba por llegar. Me detuve al leer un nombre en la lista: Javier Torres y familia. Mi mano tembló por un instante. Javier. Ese nombre era como una sombra del pasado que había intentado dejar atrás. ¿Sería él? Miré fijamente la caligrafía. Mi corazón se aceleró, no por amor, sino por una extraña sensación difícil de describir. Poco después oí un coche detenerse en el patio. 3 personas bajaron. Me giré, y el tiempo pareció detenerse. Frente a mí estaban Javier, su madre, la señora Torres, y una joven con un atuendo llamativo, Isabela, la misma mujer que me había vertido agua en la casa. El mundo parecía girar a cámara lenta. Ellos no sabían quién estaba frente a ellos. Miraban el complejo residencial con una expresión de esperanza. Respiré hondo, tratando de calmarme. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro se mantuvo sereno. Miré a Mateo, que sonreía en mi regazo, y le acaricié suavemente la cabeza. Tranquilo, mi amor. Esto no es una venganza. Es solo Dios mostrando la verdad a su manera. Las 3 personas caminaron hacia mí. Javier me echó un vistazo y le susurró a Isabela: Debe ser una empleada de marketing. Contuve una leve sonrisa e incliné ligeramente la cabeza. Se sentaron en las sillas frente a la mesa de la galería. La señora Torres fue la primera en hablar con un tono arrogante. Queremos una casa barata y buena. No intenten estafarnos. Últimamente hay muchos promotores estafadores. La miré con una sonrisa cortés. Por supuesto, señora. La honestidad es nuestra principal prioridad. Isabela se jugueteaba con el pelo y añadió: Si podemos pagar la entrada a plazos, nos gustaría firmar el contrato de inmediato. Mi marido está harto de vivir de alquiler. La palabra marido saliendo de la boca de Isabela fue como una pequeña cuchillada al azar, pero yo solo sonreí. Javier no hablaba mucho, parecía cansado. Su rostro se veía más viejo de lo que recordaba. Abrí los documentos del proyecto y comencé a explicar con voz calmada. Este complejo residencial está construido con un concepto ecológico. Todas las casas tienen un pequeño jardín y un buen sistema de drenaje. La señora Torres asintió lentamente. Suena bien. ¿Cómo se llama la empresa, señorita? La miré directamente a los ojos. Grupo Mateo. Los 3 guardaron silencio por un momento. Isabela susurró en voz baja: ¿Me suena de algo? Javier esta vez me miró durante más tiempo. Entrecerró los ojos, como alguien que acaba de darse cuenta de algo. Yo simplemente los miré uno por uno, sonriendo. Había amargura en mi corazón, pero también una sutil satisfacción. No por humillarlos, sino porque estaba viendo cómo la rueda de la vida realmente gira. Y en ese momento supe que este encuentro no era una coincidencia, era el tiempo designado por Dios.
Un tiempo para demostrar que todas las heridas aceptadas con paciencia dan frutos dulces cuando llega el momento. El ambiente en la galería esa tarde se volvió repentinamente silencioso. Javier me miraba fijamente, como si intentara recordar algo perdido de su vida. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora parecían cansados y apagados. Mientras tanto, la señora Torres solo miraba los documentos sobre la mesa, sin darse cuenta de que la mujer que estaba frente a ella era la nuera a la que una vez había echado sin piedad. Intenté no mostrar ninguna emoción. Mi corazón latía deprisa, pero mi rostro se mantenía en calma, como un mar que esconde una tormenta debajo. «¡Qué nombre tan bonito!», dijo finalmente la señora Torres. «Grupo Mateo. ¿Quién es el dueño?». Esbocé una leve sonrisa. «La dueña es una mujer, señora». «Vaya, qué admirable. Es raro que una mujer dirija un negocio tan grande». Asentí lentamente. «Quizás es porque ha probado lo suficiente la amargura de la vida, señora. Por eso sabe cómo construir algo a partir de las heridas». Al oír eso, Javier bajó la cabeza. Pude ver el movimiento de sus labios al tragar saliva, como alguien que acaba de darse cuenta de algo que no quiere admitir. Isabela, incómoda con el rumbo de la conversación, me lanzó una breve mirada desafiante. Desplegué el plano del complejo residencial sobre la mesa. Si están interesados, todavía quedan algunas casas en el bloque B. El precio es asequible y se puede pagar a plazos. La señora Torres se interesó de inmediato. «Suena bien, Javier. ¿Qué te parece?». Javier permaneció en silencio. Finalmente, su voz salió en un susurro. «Ha dicho que la dueña es una mujer. ¿Cuál es su nombre?». Lo miré profundamente a los ojos. «Sofía». Esa sola palabra salió lentamente, pero fue tan firme como un relámpago que atraviesa el cielo del atardecer. Isabela abrió los ojos como platos al instante, y el rostro de la señora Torres se petrificó. Solo Javier me miró durante un largo rato, con las pupilas temblorosas. Intentó forzar una sonrisa, pero su voz temblaba. ¿Sofía? Lo miré sin sonreír. «¿Cuánto tiempo, Javier? El tiempo vuela, ¿verdad? Yo solo soy aquella mujer a la que le vertieron agua frente a su casa». La señora Torres me miró, pálida. «Dios mío, ¿entonces tú eres?». Asentí lentamente. «Sí, mamá. Soy Sofía, a la que echaron con 9 meses de embarazo. La misma Sofía a la que humillaron sin piedad». El ambiente se volvió sepulcral. En el silencio punzante, solo se oía el lento tic-tac del reloj de pared. Javier intentó hablar, pero la voz se le atascó. «Yo. Lo siento, Sofía. Yo». Levanté lentamente la mano para detenerlo. «No es necesario, Javier. Todo eso es pasado. En su día, ustedes me hicieron daño. Pero gracias a esa misma herida, Dios me abrió el camino para estar hoy aquí». Isabela bajó la cabeza, con el rostro pálido. Intentó tomar la mano de Javier, pero él la apartó lentamente. Me miró a mí, y luego al niño que ahora estaba de pie a mi lado, Mateo. «¿Es nuestro hijo?», preguntó en voz baja. Miré a Mateo y luego a Javier. «Es mi hijo. No nuestro». Esas palabras le dolieron más que cualquier acción que pudiera haber tomado. La señora Torres se cubrió el rostro con las manos. «Dios santo, Sofía». Estaba loca. No sabía que las cosas acabarían así. Negué lentamente con la cabeza. «No, mamá». Dios cerró su corazón en aquel entonces para que yo pudiera aprender a ser fuerte. Si usted me hubiera defendido, probablemente hoy no sería nadie. Las lágrimas corrían por las mejillas de la señora Torres. Isabela ya no se atrevía a mirarme. Se aferró a su bolso y bajó profundamente la cabeza. Respiré hondo y me levanté. «Disculpen, mamá, Javier. Tengo otra reunión». Pero antes de irme, permítanme decirles una cosa. Me miraron al mismo tiempo. Continué con voz tranquila pero firme. «El agua que vertieron sobre mi cabeza hace tiempo que se secó. Pero en la tierra donde cayó, crecieron nuevas raíces que se convirtieron en los cimientos de mi empresa». Tomé la mano de Mateo y salí de la habitación. La luz del sol de la tarde entraba por los grandes ventanales, iluminando mis pasos mientras me alejaba lentamente del pasado. No miré atrás, porque lo que quedaba detrás no era una herida sino una lección. Pero a lo lejos, todavía podía oír el leve sollozo de la señora Torres y la voz baja de Javier diciéndose a sí mismo: «Realmente se ha convertido en una gran persona». Tomé la manita de mi hijo y sonriendo levemente, susurré: «Mira, mi amor, la rueda de la vida realmente gira». Cuando el cielo se tiñó de naranja y una suave brisa rozó el borde de mi pañuelo, salí de la galería. Mateo caminaba a mi lado, agarrando mis dedos con fuerza. Su rostro estaba alegre, ajeno al tenso encuentro que acababa de ocurrir. Detrás de mí, las 3 personas que una vez pisotearon mi vida ahora miraban mi espalda alejarse, con la cabeza gacha en silencio.
Era como si el tiempo les hubiera dado un espejo para mostrarles cuán cruel había sido el pasado, ahora que los papeles se habían invertido. El coche me esperaba delante. Abrí la puerta lentamente, pero antes de entrar miré al cielo por un momento. Una vez lloré bajo ese mismo cielo, pero hoy sonreía bajo él. Así es como Dios había escrito mi destino, desde el punto más bajo hasta una cima que nunca había imaginado. De camino a casa, mi mente era un torbellino de emociones. No era venganza ni orgullo, sino un inexplicable alivio. No quería devolverles el dolor. Solo quería que supieran que no todas las personas heridas caen. Algunas desde las raíces de sus heridas crecen aún más alto. Mateo me miró desde el asiento trasero. «Mamá, ¿por qué no dices nada?» Sonreí levemente a través del espejo retrovisor. «Solo estoy agradeciendo, mi amor. ¿Por tenerme a mí?» Reí suavemente. «Sí, por tenerte a ti». Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en el balcón de mi pequeño apartamento. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban, y frente a mí, sobre la mesa, se apilaban los documentos de un nuevo proyecto. Pero esa noche, mis pensamientos no estaban en los negocios, sino en lo que acababa de suceder. Aún podía ver claramente el rostro de la señora Torres cuando se dio cuenta de quién era yo. Sus ojos, que una vez me miraron con desprecio, ahora estaban llenos de arrepentimiento. Y Javier, el hombre que una vez amé con todo mi corazón, ahora era solo un extraño con la mirada perdida. Isabela se había quedado sentada en su silla, en silencio, con el rostro pálido como el papel. Los tres habían venido con la intención de comprar una casa barata, sin saber que esa casa había sido construida por las manos de la mujer a la que una vez humillaron. Dios, en verdad, nunca duerme. Días después, un pequeño rumor sobre su visita comenzó a extenderse entre mis empleados, pero no quise hablar de ello. Simplemente dije, no juzguen a nadie. El mundo da vueltas, y a veces, los que estamos arriba podemos bajar, y viceversa. Pasaron unas semanas. Una mañana recibí una carta. El sobre era viejo y no tenía remitente. Al abrirlo, encontré una sola hoja escrita a mano. Sofía, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero al menos déjame decir que lo siento. Estoy destrozado, Sofía. Después de que te fuiste, lo perdí todo. Mi negocio quebró, e Isabela me dejó varias veces antes de volver por resignación. Sé que este es el precio de mi egoísmo. Espero que tú y tu hijo seáis felices. Miré la carta durante mucho tiempo, y luego, sin enfado ni risa, la dejé sobre la mesa. En silencio, susurré. Espero que Dios también te perdone, Javier, porque todos tus errores se han convertido ahora en mis lecciones. Pocos días después de recibir esa carta, me enteré de que la señora Torres había enfermado, quizás por el peso de la conciencia, o quizás por la edad. Pensé en visitarla, pero no me sentía preparada. Solo podía rezar desde la distancia para que encontrara la paz que yo había tardado tanto en conseguir. Esa noche, miré a Mateo, que dormía plácidamente en mis brazos. Lo abracé con fuerza y susurré. Mi amor, cuando crezcas, sabrás que mamá fue herida, pero nunca se vengó, porque la venganza no es cosa de los hombres, sino de Dios mismo. Miré por la ventana y vi mi propio reflejo en el cristal. La mujer que una vez fue frágil ahora se mantenía firme. El agua que una vez me echaron en la cabeza se había convertido en un símbolo de que toda humillación puede transformarse en una bendición, siempre y cuando el corazón no pierda la paciencia. Y esa noche, entre las luces parpadeantes, supe una cosa con certeza. La rueda de la vida realmente gira, no para volverme arrogante, sino para recordarme que Dios, a su debido tiempo, siempre es justo. Pasaron 3 meses desde aquel encuentro, y pensé que todo había terminado. Pero la vida, a veces, tiene otras formas de traer de vuelta el pasado. Esa mañana, estaba inspeccionando un nuevo proyecto en las afueras de la ciudad. El sol aún estaba bajo y el aire fresco se colaba en mi coche. De repente, sonó mi teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla, pero por alguna razón, mi corazón latió con extrañeza. Dudé antes de contestar. Diga. Una respuesta temblorosa y ronca llegó desde el otro lado. Hola, Sofía. Soy yo, tu suegra. Mi cuerpo se tensó al oír esa voz. Tardé unos segundos en procesar que quien hablaba era realmente la señora Torres, mi antigua suegra. Respiré lentamente. Señora. Sí, hija, lo siento. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero me gustaría verte una sola vez, si no te importa. El tono de su voz era diferente. Ya no era altivo y arrogante, sino débil y lleno de arrepentimiento. Guardé silencio durante un largo rato antes de responder finalmente. De acuerdo, señora. La visitaré por la tarde. Con la dirección que me envió por mensaje, me dirigí a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, apenas la reconocí. La casa era modesta.
La pintura estaba desconchada, y en la terraza, sentada, había una anciana con una manta sobre las rodillas. Era la señora Torres. Su pelo se había vuelto completamente blanco. Su rostro estaba surcado de arrugas y sus ojos carecían de vida. Me sonrió al verme. «Sofía, has venido». Me acerqué lentamente a ella. «¿Cómo está, señora?» Soltó un largo suspiro. «Estoy enferma, Sofía. Llevo meses sin poder caminar lejos». Me senté en la silla frente a ella. Hubo un silencio por un momento, hasta que ella comenzó a hablar, con la voz temblorosa por contener el llanto. «Me equivoqué, hija. Antes estaba ciega. Pensaba que proteger a mi hijo era encubrir sus errores. No me di cuenta de que te estaba hiriendo a ti. Cuando te echaron, te vi caminar con ese gran vientre, pero no hice nada. Desde ese día, mi vida no ha tenido un solo día de paz». Miré su rostro envejecido. Las lágrimas caían una a una, revelando un profundo remordimiento. «A menudo sueño, Sofía. Sueño que estás de pie frente a la casa, llorando. Y cada vez que me despierto, siempre me digo a mí misma: si tan solo pudiera retroceder en el tiempo». Tragué saliva, tratando de contener las lágrimas. «Señora», dije lentamente, «todo eso es pasado. Si todavía guardara rencor, probablemente no habría llegado hasta aquí». «Pero todavía no estoy en paz», dijo ella. «Quiero disculparme delante de tu hijo. ¿Puedo verlo?» Guardé silencio. Me tomó unos segundos responder. Finalmente, asentí. «De acuerdo, señora. Mañana lo traeré». Los ojos de la señora Torres brillaron, como si hubiera encontrado un rayo de luz al final de su vida. «Gracias, hija. No pido más. Solo quiero verlo y pedirle perdón». Esa noche, al volver a casa, me senté al borde de la cama, mirando a Mateo dormir. Su rostro inocente me conmovió el corazón. Recordé cuando lo llevaba en brazos, sola, conteniendo el dolor y las lágrimas. Y ahora, la mujer que me había derribado quería sostener a mi hijo con las mismas manos que habían participado en mi expulsión. Pero, por alguna razón, ya no podía odiar. Quizás porque un corazón que ha sido herido durante demasiado tiempo finalmente anhela la paz. Al día siguiente, fui con Mateo. La señora Torres esperaba en una silla de ruedas. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver al pequeño niño caminar lentamente hacia ella. «Este es mi nieto», dijo con voz temblorosa. Asentí. «Se llama Mateo». Mateo se acercó sin dudar. «Abuela, ¿estás enferma?» Ante esa pregunta inocente, la señora Torres rompió a llorar. Tomó la manita de Mateo y la besó durante un largo rato. «Sí, mi niño. La abuela está enferma, pero verte me hace sentir mucho más ligera». Observé la escena, sintiendo una emoción abrumadora. Había algo cálido en ese momento, algo que creía muerto hace mucho tiempo. Antes de irme, la señora Torres me miró con debilidad. «Sofía, no sé cuánto más viviré, pero quiero que sepas una cosa. Estoy orgullosa de ti. Dios ha demostrado que una persona que una vez fue despreciada puede elevarse de una manera que la hace respetada». Mis lágrimas cayeron sin poder contenerlas. Le apreté la mano con fuerza. «Gracias, señora. Por favor, rece para que siga por el camino correcto». Ese día, por primera vez en años, la señora Torres y yo nos abrazamos, no como nuera y suegra, sino como dos seres humanos que habían aprendido juntos de las heridas. De camino a casa, Mateo me abrazó la mano. «Mamá, la abuela es buena, ¿verdad?» Sonreí. «Sí, mi amor. Dios puede ablandar el corazón de cualquiera, por muy endurecido que estuviera antes». Y esa noche me di cuenta de que perdonar no significa olvidar, sino elegir no dejar que esa herida domine más nuestras vidas. Desde ese día, mi vida se volvió mucho más tranquila. El encuentro con la señora Torres fue como cerrar un capítulo que una vez viví con dificultad. Mateo a menudo preguntaba por su abuela, y a veces me pedía que lo llevara a visitarla. Al principio dudé, pero finalmente comencé a ir con frecuencia. Solo le llevaba fruta, leche o una caja de los pasteles que a ella le gustaban. La señora Torres se debilitaba día a día, pero cada vez que la visitaba, sus ojos siempre brillaban. «Cuando vienes, siento como si Dios me estuviera perdonando», dijo una tarde. Yo solo sonreí. «Señora, no necesita seguir sintiéndose culpable. Lo importante es que ahora esté en paz». Los días pasaron y yo estaba cada vez más ocupada con nuevos proyectos. Mi empresa comenzó a crecer rápidamente. Cada proyecto que iniciaba siempre llevaba el mismo mensaje subyacente. Una casa no es solo un edificio, es un lugar al que puedes volver sin miedo a ser herido. Esa tarde, estaba inspeccionando el sitio de construcción de unas viviendas. El ruido de los trabajadores era fuerte, y el polvo danzaba en el aire. Entonces sonó mi teléfono. Era el número del hospital. Mi corazón dio un vuelco. Tan pronto como contesté,
La voz del otro lado dijo en voz baja. La señora Torres acaba de ser ingresada en el hospital. Encontramos su número en su agenda. Corrí hacia allí de inmediato. Al entrar en la habitación, vi a la señora Torres acostada débilmente en la cama. Su rostro estaba pálido, pero me sonrió débilmente al verme. Sofía. Su voz era apenas audible. Me acerqué y le tomé la mano. Señora, estoy aquí. Me miró con los ojos llorosos. Gracias. Has vuelto a venir. Esbocé una leve sonrisa. Señora, pronto se pondrá bien. Solo necesita descansar. Ella negó lentamente con la cabeza. Siento que mi tiempo se acaba. Pero estoy en paz, porque te he visto triunfar y ser feliz. Dios ha recompensado toda tu bondad. Tragué saliva, conteniendo el llanto que amenazaba con salir. Señora, no diga eso. Ella todavía sonreía débilmente. Solo me arrepiento de una cosa, Sofía. No haberle pedido perdón a tu hijo cuando te echaron. Pero ahora, cada vez que viene y me abraza, siento que Dios me está perdonando a través de él. Le apreté la mano con más fuerza. Mis lágrimas cayeron sobre la manta blanca que cubría su cuerpo. Señora, la perdoné hace mucho tiempo. No piense en el pasado. Me miró durante un largo rato y luego dijo en voz baja. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Antes estaba ciega, pero ahora puedo ver quién tiene realmente un corazón puro. Su respiración se volvió cada vez más débil. Supe que el momento se acercaba más rápido de lo que pensaba. Me miró una vez más y sonrió levemente. Cuida bien de mi nieto, Sofía. Con esas últimas palabras, sus ojos se cerraron lentamente. Me quedé helada. Mis manos temblaban. Las lágrimas que había contenido estallaron y cayeron sin cesar. La enfermera que entró simplemente inclinó la cabeza lentamente. Se ha ido en paz, directora Sofía. Permanecí de pie junto a la cama durante mucho tiempo, mirando ese rostro envejecido. La mujer que una vez fue la fuente de mis heridas ahora se había ido en el seno de mi perdón. Y en ese momento me di cuenta de que a veces Dios nos pide que perdonemos no por los demás, sino para sanar nuestros propios corazones. Días después del funeral, visité su tumba sola. Le llevé una flor de jazmín, y bajo el cielo nublado susurré. Señora, ya no hay rencor entre nosotras. Gracias por haber sido parte de mi viaje, aunque fuera a través de las heridas. Permanecí allí durante mucho tiempo, dejando que el viento hiciera arremolinarse las hojas secas a mi alrededor. Y en mi corazón, supe que todo había terminado. Cuando volví al coche, Mateo me esperaba en el asiento trasero. Me miró con ojos inocentes. Mamá. ¿Has llorado? Me sequé lentamente las lágrimas. No, mi amor. Solo estaba dando las gracias. ¿Por qué? Sonreí. Porque Dios nos ha dado la casa más hermosa. No una casa hecha de piedra, sino una hecha de paz en el corazón. El coche se alejó lentamente del cementerio. Detrás de mí, el sol de la tarde comenzaba a ponerse. Su luz caía suavemente sobre la ventanilla del coche, como un adiós de un pasado que finalmente había terminado de verdad. Pasaron algunos meses desde la partida de la señora Torres, y mi vida recuperó lentamente la calma. Ya no había sombras del pasado que oprimieran mi pecho, solo una gratitud que crecía como un pequeño jardín en mi corazón. Mateo crecía rápidamente. Era alegre e inteligente. Cada mañana, antes de ir al colegio, me abrazaba con fuerza y me decía, «Mamá, no te olvides de comer». Eran palabras sencillas, pero cada vez que las oía, me sentía completa. Este pequeño niño era la razón por la que había podido superarlo todo. Una mañana recibí una invitación para asistir a una ceremonia de premios para mujeres empresarias inspiradoras a nivel nacional. Mi nombre estaba allí, en representación del sector del desarrollo inmobiliario. No me lo podía creer. Una vez fui solo una mujer echada de casa con el vientre abultado. Ahora, esa invitación llegaba a mí, con un sello oficial y una cinta dorada en la esquina. Llegó el día de la ceremonia. Llevaba un sencillo traje de color crema, sin joyas llamativas. Mateo se sentó conmigo en la zona de invitados de honor. Cuando llamaron mi nombre al escenario, los focos iluminaron mis pasos. Los aplausos eran atronadores, pero dentro de mí, solo una frase resonaba. Dios, fuiste tú quien me levantó de la misma tierra que me vio caer. En el escenario, recibí el premio con una sonrisa serena. El presentador me preguntó, ¿cuál fue la fuerza que le permitió a la directora Sofía llegar hasta aquí? Miré a la audiencia y dije lentamente, una vez fui herida, humillada y abandonada. Pero en lugar de vengarme, elegí trabajar duro y creer que Dios nunca duerme, porque toda herida, si se cuida con paciencia, se convierte en fuerza. La sala se quedó en silencio. Varias personas bajaron la cabeza. Con los ojos enrojecidos, incliné la cabeza cortésmente,
Bajé del escenario y tomé la mano de Mateo. Me miró con ojos orgullosos. Mamá, eres increíble. Sonreí. No es que mamá sea increíble, es que Dios es bueno, mi amor. Días después recibí un mensaje inesperado de Javier. Miré la pantalla del teléfono durante mucho tiempo, en silencio. El mensaje era corto. Sofía, quiero verte. Quiero disculparme en persona. Lo he perdido todo. Tardé horas en pensar. Una parte de mí, la que una vez fue herida, quería negarse. Pero otra parte de mí decía, quizás es el momento de cerrar todas las puertas en paz. Finalmente respondí. De acuerdo, nos vemos mañana a las 10 en mi oficina. Al día siguiente, Javier vino. Su aspecto era muy diferente al de antes. Estaba más delgado, su rostro demacrado y sus ojos carecían de vida. Se paró en la puerta de mi oficina e inclinó profundamente la cabeza. Lo invité a sentarse. ¿Cómo estás, Javier?, pregunté lentamente. Forzó una sonrisa. Eso debería preguntártelo yo a ti. Mi vida está destrozada, Sofía. Mi negocio fracasó. Isabela se fue. Ahora solo me queda el arrepentimiento. Escuché en silencio, sin interrumpir. Continuó con voz temblorosa. Cuando estabas parada frente a esa casa, pensé que había ganado. Pero resulta que ese día fue cuando empecé a perderlo todo. Ahora, al verte, me siento avergonzado. Respiré hondo. Eso es pasado, Javier. Cada uno tiene su propio camino. Javier me miró durante un largo rato. Si no te importa, me gustaría ver a mi hijo, solo una vez. Sofía. Lo miré y dije lentamente. Mateo todavía no sabe quién eres, pero cuando llegue el momento, te presentaré. No como el hombre que hirió a su madre, sino como un padre que está aprendiendo a arrepentirse. Las lágrimas cayeron por sus mejillas. Bajó la cabeza durante mucho tiempo y luego dijo lentamente, gracias, Sofía, eres mucho mejor persona de lo que merezco. Antes de irse, Javier se detuvo en la puerta. Quiero decir una última cosa. No solo fuiste una buena esposa, sino el ser humano más fuerte que he conocido. Lo miré con calma. Esa fuerza vino de Dios, Javier. Fue Él quien restauró mi corazón. Él sonrió levemente y salió lentamente de la habitación. Vi su espalda desaparecer tras el cristal y en mi corazón supe que todo había terminado. Esa noche, antes de dormir, Mateo me abrazó. Mamá, ¿por qué ayudas a menudo a las personas que te hicieron daño? Sonreí y le acaricié suavemente la cabeza. Porque si mamá no aprende a perdonar, su corazón nunca estará en paz, mi amor. Y si el corazón no está en paz, no podemos ser felices. Mateo asintió levemente. Quiero ser como tú. Lo miré a sus ojos claros y dije lentamente. Sé mejor que mamá, mi amor. Ese es el mejor legado que puedo darte. Afuera, la lluvia caía en silencio. Cada gota me recordaba la noche en que me vertieron agua hacía años. La diferencia era que ahora, esa agua ya no era un símbolo de humillación, sino una señal de una nueva vida que seguía creciendo en la tierra de la paciencia. El viento de esa mañana arrastraba el olor de la lluvia de anoche. El cielo todavía estaba un poco nublado cuando llegué al nuevo proyecto. Los trabajadores estaban ocupados instalando vallas y ajardinando. Algunos futuros residentes comenzaban a llegar para ver las casas. Caminé lentamente observando cada uno de sus rostros. Rostros que albergaban una nueva esperanza después de un amargo pasado. De repente, mis pasos se detuvieron. Vi una figura familiar. Un hombre estaba de pie frente a una de las casas ya terminadas. Llevaba una camisa vieja y su rostro parecía cansado. Era Javier. Mi cuerpo se tensó por un instante. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Desde la última vez que vino a mi oficina a disculparse, no nos habíamos vuelto a encontrar. Se giró y nuestras miradas se cruzaron. Javier sonrió levemente e inclinó la cabeza cortésmente. Me acerqué a él lentamente. Javier. Sí, respondió en voz baja. He oído que este es un proyecto de viviendas para madres solteras. No he venido a comprar una casa, sino a ver si me permites ayudar en lo que sea. Guardé silencio. ¿Ayudar? Él asintió. Su voz era débil. Ya no tengo nada, Sofía, pero todavía quiero ser útil. Sé que no tengo derecho a pedirte ayuda, pero déjame trabajar aquí, limpiando, transportando materiales, lo que sea. Sentí una opresión en el pecho. Miré su rostro. Ya no había arrogancia como antes. Ahora su rostro estaba lleno de cansancio, pero también de sinceridad. Quizás a esto se le llamaba la rueda de la vida, que realmente gira. Respiré hondo. Javier, este es un proyecto social. Todos los trabajadores reciben un salario, pero no por compasión. Si realmente quieres trabajar, te aceptaré. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Durante los días siguientes vi a Javier a menudo en el lugar del proyecto. Trabajaba sin quejarse,
transportando cemento, barriendo el patio e incluso ayudando a los trabajadores mayores que estaban cansados. Cada vez que nos cruzábamos simplemente inclinaba la cabeza cortésmente y no hablaba mucho. Quizás porque entre nosotros ya no había nada que necesitara ser explicado. Una tarde llovió de repente. Los trabajadores corrieron a refugiarse, pero Javier se quedó afuera, cubriendo los materiales de construcción con una lona para que no se mojaran. Tomé un paraguas y me acerqué a él. «Javier, déjalo ya. ¿Te vas a poner enfermo?» Se giró. Estaba empapado, pero sonreía. «No pasa nada, Sofía. Solo quiero que estos materiales no se estropeen. Sé cuánto te ha costado construir este lugar. Solo estoy ayudando en lo que puedo». Lo miré en silencio. La lluvia caía con fuerza, desprendiendo el mismo olor a tierra mojada que la noche en que me echaron de casa. Pero esta vez, la sensación era diferente. Antes, estaba bajo un agua llena de humillación. Ahora, estaba bajo una lluvia llena de perdón. Semanas después, el proyecto se completó. Javier vino a verme después de la ceremonia de inauguración. Trajo un viejo sobre y me lo entregó. Este es el título de propiedad de la casa en la que vivíamos. La vendí a otra persona cuando quebré, pero recientemente he podido recuperarla. Quiero dártela a ti. Esa casa no es sobre el pasado, sino sobre un perdón que aún no ha terminado. Miré el sobre durante mucho tiempo. Sentí como si estuviera recuperando un trozo de vida que una vez había perdido. «Ya no necesito esa casa, Javier», dije lentamente. «Pero si quieres hacer de ella tu hogar y un lugar de oración, te lo permito. Quizás Dios quiere que empieces de nuevo allí». Javier guardó silencio durante un largo rato y luego inclinó la cabeza. «Sigues siendo la misma de siempre, Sofía. Nunca te enfadas, siempre tan paciente». Sonreí levemente. «No es porque sea fuerte, sino porque me cansé de ser débil, Javier». Nos quedamos en silencio en el crepúsculo, mientras el sol comenzaba a ponerse. Ya no había rencor, ni palabras que necesitaran ser dichas. Solo dos seres humanos que una vez se hirieron, ahora de pie como dos personas que habían aprendido juntas de la vida. Antes de separarnos, Javier me miró una vez más. «Sofía, cuando Mateo sea mayor, dile que su padre se arrepintió, pero que estaba orgulloso de que tuviera una madre tan buena como tú». Asentí lentamente. «¿Se lo diré?» Sus pasos se alejaron lentamente saliendo del patio del proyecto. Miré su espalda hasta que desapareció en la esquina, y entonces supe que realmente había cerrado el pasado. No con una puerta de ira, sino con una de perdón. Esa tarde, me paré frente a una de las nuevas casas que se ocuparían mañana. Miré las paredes blancas, aún limpias, y susurré lentamente. Una vez fui echada de una casa y hoy construyo casas para muchos. Qué asombrosa es la forma en que Dios lo devuelve todo. Esa noche, volvió a llover. Pero esta vez no me escondí. Me quedé bajo ella, mirando al cielo, dejando que cada gota cayera sobre mi rostro. Como un saludo de un pasado que finalmente, de verdad, había cesado, casi un año después de que terminara ese proyecto. El complejo de viviendas para madres solteras ahora está lleno de nueva vida. Los niños juegan en las pequeñas calles limpias, riendo sin miedo. Las madres se ayudan mutuamente a plantar flores frente a sus casas. Cada vez que voy allí, siento como si viera otra versión de mí misma. La que una vez luchó sola, ahora multiplicada en muchas mujeres fuertes que se fortalecen mutuamente. Mateo tiene ahora 8 años. Es un niño de corazón tierno, pero firme. Como la forma en que yo aguanté en mis momentos más oscuros. Una mañana, se acercó a mí mientras leía un libro en el balcón. «Mamá, anoche soñé que me encontraba con papá», dijo con un tono inocente. Lo miré con ternura. «Ah, sí. ¿Y qué te dijo papá en el sueño, mi amor?» Mateo sonrió levemente. Me dijo, «Tienes que querer a tu madre, porque ella es el regalo que Dios me dio». Guardé silencio. Esas palabras me llegaron al alma y me hicieron arder los ojos. Lo abracé con fuerza, dejando que mis lágrimas cayeran sobre su hombro. Quizás solo fue un sueño, pero sabía que Dios tiene sus propias maneras de transmitir mensajes a través del corazón de los niños. Días después, recibí la noticia de que Javier estaba gravemente enfermo. No fue una sorpresa, pero por alguna razón, la noticia me oprimió el corazón. Dudé en visitarlo, pero después de rezar por la noche, me sentí impulsada a ir. Cuando llegué a la pequeña casa que una vez me ofreció, encontré a Javier acostado débilmente en la cama. Sus ojos estaban apagados, pero me sonrió débilmente al verme. «Sofía, me alegro de que hayas venido». Me senté en la silla a su lado. «¿Cómo te encuentras, Javier?» «Bastante bien», dijo. Aunque era evidente que su cuerpo temblaba, miró al techo y dijo lentamente, «Te veo a menudo en las noticias.
Cada vez que mencionan tu nombre, no puedo evitar llorar. No de celos, sino de orgullo. Tenías razón, Sofía. Dios es realmente justo. Lo miré durante un largo rato. Javier, no pienses en el pasado. Concéntrate en recuperarte. Si Dios todavía te da una oportunidad, úsala para hacer el bien. Él sonrió débilmente. Ya no espero vivir mucho más, Sofía. Pero quiero que sepas algo. Rezo por ti todas las noches. Para que siempre estés protegida y para que nuestro hijo crezca siendo una buena persona. Mi corazón se rompió al oír eso. No quería llorar delante de él, pero no pude contener las lágrimas. Bajé la cabeza y tomé lentamente su mano. Gracias, Javier. Yo también rezaré para que Dios perdone todo lo que ha pasado. Javier respiró hondo y dijo lentamente, he escrito una carta para Mateo. Cuando ya no esté, dásela cuando sea lo suficientemente mayor para entenderla. Recibí un pequeño sobre de su mano. De acuerdo, Javier. Se la daré. Él sonrió con calma, y por primera vez en años vi esa mirada que una vez amé. Pero ahora, sin deseo, sin herida, solo paz. Días después, llegó la triste noticia. Javier había fallecido en mitad de la noche, en un estado de calma. A su lado, se encontró un Corán abierto y una carta idéntica a la que me había confiado. Su funeral fue modesto. Yo estaba un poco alejada, con Mateo agarrando mi mano con fuerza. «Es tu padre, mi amor», le susurré. Mateo miró la tumba recién cerrada. Sus ojos estaban húmedos. «¿Has sido perdonado por Dios, mamá?» Le acaricié suavemente la cabeza. «Si se arrepintió de verdad, seguro que sí, mi amor». Inclinamos la cabeza durante mucho tiempo. El cielo de esa tarde estaba lleno de nubes blancas. El viento soplaba suavemente, haciendo danzar las hojas secas en el aire. Miré esa tierra roja y recé en mi corazón. Dios, he perdonado todo mi pasado. Perdónalo a él como me has fortalecido a mí. Que su partida sea la señal del fin de la herida entre nosotros. Al volver a casa, Mateo me tomó la mano en silencio. A mitad de camino, dijo en voz baja, «Te quiero, mamá». Lo miré, sonriendo con los ojos húmedos. «Y yo a ti, mi amor. Más que a nada». Esa noche, me paré en el balcón de mi casa, mirando el mismo cielo. El cielo que una vez me vio ser expulsada, llorar y levantarme. Ahora, bajo ese mismo cielo, envié una oración no solo por mí, sino por todos los que me hirieron. Porque sabía que al final todo ser humano camina hacia Dios, y solo aquellos con un corazón generoso llegarán en paz. Han pasado años desde que todas las tormentas amainaron. Mi vida ahora es como un río que fluye tranquilo, llevando frescura a todos los que beben de él. Mi empresa, Grupo Mateo, se ha convertido en una de las promotoras más conocidas por sus programas de responsabilidad social. Cada proyecto que construimos no es solo una vivienda, sino también una historia de nueva esperanza para muchas personas que habían perdido su hogar, su amor o su autoestima. Esta mañana, estoy frente a un gran edificio con el letrero El Hogar de la Esperanza de Mamá Sofía. No es un proyecto empresarial, sino un refugio para mujeres y niños que necesitan un lugar seguro. Cuando veo a las madres recibirme con una sonrisa, siento una calidez en el pecho. Sé que este es el verdadero significado de un hogar. Un periodista vino a entrevistarme esa tarde. «Directora Sofía», dijo cortésmente, «¿cuál es el secreto para haber podido construir todo esto desde cero?» Sonreí levemente. No hay secretos. Solo hubo lágrimas, oraciones y la fe de que Dios nunca abandona a nadie. Una vez caí, pero resulta que fue justo en ese punto donde Dios comenzó a levantarme. Él tomó nota de mis palabras con los ojos llorosos. Continué. «No quiero ser conocida por mi riqueza. Quiero ser conocida por haber fracasado, pero no haberme detenido. Porque en el punto más oscuro, aprendí que incluso las ruinas pueden convertirse en un jardín si creemos en Dios». Esa tarde, después de que todos se fueron, me senté en un pequeño jardín detrás del edificio. Mateo, ahora un adolescente, se sentó a mi lado, escribiendo en su diario. «Mamá», dijo sonriendo. «Mi amigo me dijo que tengo suerte de tener una madre como tú». Lo miré con ternura. «¿Sabes, mi amor? Mamá, una vez, también quiso tener una madre como la que es ahora». Mateo me miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?» Miré al cielo. «Antes mamá no sabía cómo ser feliz, pero Dios me enseñó a través de ti. Ahora, mamá puede dar el amor que una vez buscó». Mateo sonrió y se apoyó en mi hombro. «Entonces, soy un regalo, ¿verdad, mamá?» Le acaricié la cabeza. «Sí, eres el regalo más grande». El sol comenzó a ponerse. El cielo se tiñó de naranja, y la brisa del atardecer trajo el sonido de la llamada a la oración desde una pequeña mezquita al final de la calle.
Miré hacia esa luz y respiré hondo. Mi vida había dado un giro tan grande. Una vez, estuve de pie frente a una casa con agua corriendo por mi cabeza, expulsada y humillada. Ahora estoy de pie frente a cientos de casas que he construido para que otros nunca pasen por lo que yo pasé. Toda herida realmente tenía una dirección. Solo que a veces somos demasiado impacientes para ver hacia dónde nos guía Dios. Esa noche, antes de dormir, abrí la vieja carta que Javier había dejado para Mateo. Mi hijo ya era lo suficientemente mayor para leerla. Lo llamé al salón. Mateo, esta es una carta de tu padre. Me miró con ojos vacilantes. ¿Puedo leerla ahora, mamá? Asentí. Mateo abrió lentamente el sobre. La caligrafía de Javier era pulcra, aunque la tinta comenzaba a desvanecerse. Hijo mío, si estás leyendo esta carta, es porque papá ya no está. No estés triste. Papá solo quiere decirte una cosa. Tu madre es la mujer más grandiosa que papá ha conocido. Si quieres saber cómo es el amor más verdadero, mira a tu madre. Protégela. Porque a través de ella, papá aprendió el significado del arrepentimiento y del verdadero amor. Mateo cerró la carta y me abrazó con fuerza. Sus lágrimas cayeron sobre mi hombro. Mamá, papá era una buena persona, ¿verdad? Sonreí suavemente. No siempre lo fue, mi amor. Pero al final de su vida, se convirtió en una buena persona. Permanecimos en silencio durante bastante tiempo. Solo se oía el tic-tac del reloj. En ese silencio, sentí que algo dentro de mi corazón realmente había terminado. No más heridas, no más arrepentimiento. Solo quedaba la calma y una profunda gratitud. Semanas después, visité las tumbas de la señora Torres y de Javier. Envié una oración con los labios temblorosos. Dios, perdónalos como me has fortalecido a mí. Que nuestra historia sea una lección para todos los que luchan en medio del dolor. El viento soplaba suavemente, el cielo estaba despejado, y los pájaros volaban sobre el cementerio. Permanecí allí durante mucho tiempo, y luego sonreí. Ahora sé que mi vida no es una historia de venganza, sino una historia de cómo Dios escribe un final lleno de gracia, a partir de un comienzo lleno de heridas. Me alejé con el corazón ligero. Mis pasos, que una vez fueron vacilantes, ahora eran firmes, porque cada paso que daba ya no era sobre el pasado, sino sobre la nueva vida que Dios me había confiado. Y bajo el mismo cielo que una vez fue testigo del agua de la humillación, ahora solo había una frase que susurraba en silencio. Gracias, Dios, por haber hecho de esa agua una fuente de vida, y no de destrucción. Amigos, la historia ha terminado. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que esta historia nos haya dejado muchas lecciones a todos.